tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. No tienen una idea del placer que es quitarte esa máscara y poder respirar. No tienen una idea. Chavos, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Estamos transmitiendo desde Nesa a todo el universo. ¿Cómo estamos? Bien. Con sueño. Vamos a esperar unos segundos más en lo que sus compañeros entran. Recuerden que si no veo su cámara es como si no hubieran asistido. Perfecto. Denme 10 segundos y aquí estoy. En lo que se pueden sus cámaras. Listo. Chavos, espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido espacio para estar más tranquilos, para poder estar mejor en casa. Y vamos a ver el día de hoy un tema muy importante que es la laringe. ¿Sale? Referente a lo anterior, ya muchos nos mandaron sus evidencias al correo, está excelente. Acuérdense que el segundo paso para tener esa calificación de práctica de equipo es que cada uno lo suba a la plataforma de Blackboard, ¿sale? Entonces ya me lo mandaron por correo, ya tienen el grandote, no el suyo, el grandote de todos, y entonces eso hay que subirlo a la plataforma de Blackboard para que les dé una nueva calificación, pero ahora de equipo, ¿sale? ¿Hubo alguna duda hasta ahí? No, profesor. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy, que la verdad sí es un poquito pesada en el hecho de que hay cosas que son muy útiles y hay cosas que ni siquiera voy a ver porque son pura paja. ¿Por qué? Hay partes de la laringe que son exageradamente importantes y que tendremos que ver la clínica que presenta el paciente cuando tiene una cuestión de la laringe. Pero hay cosas que existen, pero que yo tendría que estar muy loco para preguntárselas. Si quisiera tronarlos en el examen, se las pregunto. No lo voy a hacer, ¿sale? Ahorita les comento qué parte sí es la importante y qué parte de plano ni siquiera lo chequen. ¿Por qué? Porque hay que saber que existen. Pero de eso a conocerlos totalmente, creo que su disco duro de ustedes ya está aquí ensaturado con todas las demás materias, ¿sale? Miriam Hernández Díaz. Mande, maestro. ¿Cómo te va con tus demás materias? ¿Te dejan poca tarea, mucha tarea? Pues lo normal, pero sí, voy bien. Perfecto. ¿Qué es lo normal? ¿Cómo cuántas tareas te dejaron? Bueno, es que la verdad es que sí dejan de todas las materias pues sí, de todas las materias. Y como llevo 6, pues sí es algo de tarea. Sí, es algo de tarea. Wendy, ¿cómo estás de tarea? ¿Cuántas tareas te dejan? Pues estoy bien, el único problema son como en las prácticas que tenemos que grabar videos. Ese es lo único que siento pesado, pero de ahí fuera todo bien. Okay. Marco, con todo y tu agüita, ¿cuántas materias tienes? Hola, profe. Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va con las tareas? 5 materias y ya reprobé en todas, profe. Vas bien. Vas Ya, con récord perfecto. No, no, pero todo bien, profe. ya me acordé que tú eres de acero, tú puedes hasta con 3 carreras, entonces, tú no eres el promedio. Pero aquí, ¿qué es lo importante? No, voy bien, profe. Todo tranquilo. Perfecto. ¿Qué pasa acá? Les están pidiendo muchas cosas
porque saben de sus capacidades. El problema aquí es que ya llegamos al punto donde se van a empezar a frustrar de tanta información. Entonces, o en su disco duro les guardo ligamentos de la laringe que no les va a servir pero para nada, o lo dejamos libre ese huequito para más información. Entonces, los vamos a ver, los vamos a apreciar. Pero de eso, a aprendernos nombre con nombre, no lo vayan a hacer, ¿sale? Utilicen su disco duro en algo que sí les vaya a venir en algún examen, ¿sale? Entonces, vamos a ver esto y... ¿Dónde estás? Aldo Balbuena. Habíamos comentado de la faringe que tenía 3 funciones. ¿Cuáles dijimos que eran las 3 funciones de la faringe, Aldo? ¿Funciones o partes? Funciones. Ay, no me acuerdo, profe. Una era como filtro para evitar que pasaran como que bacterias y todo eso. Ok, inmunológico 1. ¿Qué más? Los otros dos no me acuerdo. Nosotros no te acuerdas. Ok, María Guadalupe Morales, ayúdale. ¿Cuáles son las otras 2? Ya dijo inmunológica. Es deglución y fonación. Perfecto, muy bien. Entonces, ya hablamos aquí entonces de 3 funciones que tiene propiamente lo que es la faringe, ¿sale? Vamos a ver con la laringe, que es la continuación de ese tubo, qué funciones tiene y lo más importante, todo el desglose de su anatomía, porque ahí su anatomía, híjoles, es una chulada. El problema es que nos podemos pasar años viendo la pura anatomía de la laringe. Entonces, vamos a ver la presentación el día de hoy, que tiene que ver con la laringe. Vamos a hablar entonces de la laringe. Cuando hablamos de la laringe, ojo, hablamos de una estructura que es móvil, ¿sale? Móvil completamente. Nosotros movemos lo que es la tráquea y movemos lo que es la laringe y decimos que tiene que ser móvil para poder realizar todos los movimientos que está realizando, ¿sale? Si se dan cuenta, teníamos aquí la nasofaringe, aquí la orofaringe y todo esto que es la laringofaringe, la división entre las dos. Aquí donde empieza la epiglotis, de aquí para acá era para el alimento. Esto es esófago. Pero de aquí para acá ya es la laringe. Y tenemos la glotis, subglotis, las cuerdas bucales y la supraglotis. ¿Qué es lo importante aquí? Vamos aquí de regreso y es una pregunta muy interesante. Elliot, imagínate que te preguntan ¿cuál crees que sea la estructura más importante de la laringe? ¿Las cuerdas bucales o la epiglotis? ¿Qué responderías tú? ¿Y por qué? Yo respondería que la epiglotis porque eso te permite tragar, bueno, que pase para el aire, para el sistema respiratorio y para el esófago, ¿no? Porque una persona podría vivir sin cuerdas bucales, bueno, creo yo. Llegaste al punto. Podríamos vivir sin voz, ¿sale? Y tendría que ser la clase así. ¿Sale? O sea, no habría una expresión. Sin embargo, hay mucha gente que puede estar toda la vida sin siquiera hacer una fonación. Pero yo te preguntaría, ¿podrías estar toda la vida sin comer? ¿Podrías estar toda la vida sin respirar? ¿O que todos los alimentos se te fueran hacia el pulmón todo el tiempo? Hay pacientes que tienen incompetencia de epiglotis. Y en esa incompetencia, los alimentos se van hacia el pulmón. Y ojo, no da neumonía porque neumonía es un proceso infeccioso, pero da una cosa que se llama neumonitis. La neumonitis se da cuando un objeto extraño o una sustancia extraña entra completamente al área del pulmón, a los bronquios y bronquiolos.
¿Sale? Entonces, si yo te pregunto en el examen, patología causada o que puede ser causada por una incompetencia de epiglotis, ¿cuál sería la respuesta? Héctor. ¿Neumonía o neumonitis? Neumonitis. Neumonitis, ¿sale? No se acuérdense, neumonía es un proceso infeccioso. Neumonitis es una afectación por algo extraño que está ahí, alguna lesión química o una lesión por alimentos, ¿sale? Entonces, regresamos acá. Y como bien dijo Elliot, podríamos estar sin cuerdas vocales, eso es una realidad. Pero no podemos estar sin epiglotis, porque entonces todo el alimento que viene por aquí se fugaría hacia el árbol respiratorio. Ahora, ¿qué tenemos de funciones aquí? Y como vemos al niñito aquí, tenemos la cuestión directamente de lo que es la producción de voz, la producción de sonidos, y que veremos más adelante ya en la extensión. Pero aquí pasa algo bien hermoso. Como aquí se encuentran las cuerdas vocales, es donde podemos realizar los movimientos más importantes para lo que es la fonación. Y ahora, Astrid, ¿a los cuántos años el humano, desde los cuántos años el humano se empieza a expresar a través de las cuerdas vocales? Pues desde el nacimiento, porque cuando nace el bebé llora, ¿no? ¿A los cuántos te imaginas? No sé, yo digo que desde el nacimiento. ¿Sí me escucha? Exactamente. ¿Qué hace el bebé en cuanto acaba de nacer? Llora. Sí, desde el nacimiento. Tenemos cuerdas vocales, pero son rudimentarias, ¿sale? Vamos a ver ahorita algo bien importante. Sí, sí te escucho. ¿Ustedes escuchan? ¿Ustedes me escuchan? Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí. Sí, A ver. profe. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dices que yo sí los veo. Dije, muy bien tu respuesta, Astrid, muy bien. ¿Por qué? Porque desde el mismo nacimiento tenemos esto. Vamos a ver algo bien importante, que quiero que tengan bien apuntado en su libreta. La laringe propiamente, las cuerdas vocales sufren 3 etapas de desarrollo, ¿sale? 1, cuando nacemos y escuchamos que es en el... ¿Sale? Y tú dices, ya nació el chamaco, ¿sale? Y salen bonitos, rositas, cachetones y comelones, ¿sale? Y te manchan 25 pañales al día. Si no me creen, pregunta de los que son papás. ¿Ya no compran para pomos? ¿Ya ahora lo que tienen que comprar es pañales? Entonces, ¿qué pasa? Esa es la primera etapa. La siguiente es cuando el bebé propiamente tiene por ahí de 1 año, año y medio aproximadamente, en la cual ya empieza no solamente a hacer ruidos rudimentarios, sino trata de hacer vocalizaciones, ¿sale? Brian, ¿cuál crees que es la primera palabra que dice un bebé? ¿Cuál es la primera palabra de un bebé? Regularmente, ¿o cuál te imaginas? No sé, profe. ¿No has visto niños chiquitos jamás? Sí, pero pues, no sé, mamá, papá. Ok, él dice que mamá, papá. Alejandra, ¿tú qué piensas que dicen los bebés? Pues lo que más escuchan, ¿no, profe? Ajá, pero ¿qué es lo que más escuchan? Pues igual yo podría decir que también mamá o papá. Ok. Karen Romero, ¿cuál crees que sea lo primero que digan los bebés? Yo creo que dicen mamá, ¿no? Creo que dicen mamá. Frida, ¿qué piensas tú que dicen los bebés? Pues es... Ok. Aquí. Naribilit. ¿La criatura ya habla? Nah, está muy chiquita, ¿no?
Sí. Yureni, ¿cuál fue la primera palabra de tu bebé? Mamá. Ahí viene orgullosa, mamá, y hasta se para el pinche cuello, ¿eh? Pues sí, obvio. Ok, como bien dijeron, sí, tenía que ser, ¿no? O sea, fuera de decir papá, qué tristeza. Qué importante aquí. Como bien lo dijeron, la segunda etapa ya no son ruidos rudimentarios, ya son monosílabos, ¿sale? Que tratan de unir. Hay bebés que dicen papá, hay bebés que dicen pero más suelen decir son dos, y no es papá y mamá. Una es no y otra es agua, ¿sale? Y si son de esa dicen coca. ¿Cuál es el detalle? Si se dan cuenta, bien lo dijo Alejandra, repiten lo que más escuchan, ¿sale? ¿Y tú por qué pensarías, Paula Flores, que el bebé va a decir no? ¿Por qué crees que la primera palabra que dice es no? Pues es como lo que más escuchan los Entonces, bebés es eso y ¿por qué? ¿Qué ocurre aquí? Desgraciadamente, tenemos una idea donde el niño agarra algo, no, te vayas a caer, no, lo tires, no, o sea, para todo ocupamos la palabra no. Entonces el niño piensa que es una palabra importante, el adulto la dice a cada rato, ¿sale? Entonces, aquí lo importante que es que en todo caso debemos de quitarnos ese ritmo. ¿Por qué? Las palabras son vitales para la vida. Si a ti te están diciendo no, 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 se te queda en la cabeza. Y entonces tú solito dices, ¿y a lo mejor puedo ser astronauta? No. Híjoles, ¿a lo mejor puedo hacer? No. Híjoles, ¿le gustaré? No. Entonces, ese no lo vas trayendo desde tiempos ancestrales. Entonces, debemos de buscar alternativas para esa cuestión. Bien lo dijo Alejandra, repiten lo que más escuchan, ¿sale? ¿De dónde creen que aprenden las palabras? De los papás, ¿sale? Alison. Mande, profe. ¿Quién le enseña a caminar a los bebés? ¿O cómo aprenden a caminar los bebés? ¿Y por qué gatean primero? No, profe, ni idea. O sea, sí sé que primero empiezan a gatear. O sea, yo creo que es algo como ya involuntario de ellos, el ya como hacer algo. No lo sé, yo así lo percibo. Yo digo que crecemos en base a la necesidad. Si el bebé todo le das, todo lo cargas, no necesidad de desplazar, ¿sale? Y no busca, porque todo se lo ofreces. Pero algo pasa bien importante. Levanta la mano quien de aquí tiene perros o gatos en casa. Nadie tiene perros ni gatos en casa. Ok. El perro o el gato se acercan más al tamaño de un bebé, ¿sale? Y el bebé razona y dice, él es grande, yo no puedo hacer lo que hace él, pero el gato está chiquito, se parece a mí. Entonces empieza a simular el movimiento de la mascota, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta y tratan de verlo, un bebé que crece en la casa donde hay un perro o un gato, gatea diferente que un bebé donde no hay mascotas, ¿sale? Parece broma, pero hasta eso se aprende, ¿sale? Entonces aquí misma cuestión, el hablar tiene que ver con eso. ¿Dónde estás? Mónica, un bebé que nace en la Ciudad de México hablará igual a los dos que viva en el con huevo o uno que viva en Pejelagarto. No. No. Y si yo te pregunto por un niño argentino, No. ¿es un bebé? O ya desde chiquito se oye que habla así el boludo. No, pues van a hablar diferente conforme los vayan educando, ¿no? También, o sea, todo el entorno, es como dicen, no va a hablar igual alguien de aquí que alguien de a lo mejor un pueblito o algo así. Exacto, entonces... Igual también la forma de educarlos es diferente. La forma de educarlos, el tono de voz, lo que escucha el bebé,
Ah, mira, por ejemplo, Wendy ya nos trajo un sujeto de estudio. Hola, saluda, chaparrito, ¿cómo estás? ¿Es tu hermanito o tu bebé? Mi sobrino. Ah, tu sobrino. Ya nos trajo un sujeto de estudio. Entonces, ¿qué pasa? Tápense todo con un dedo el oído izquierdo. El oído tápense el oído. Yo tengo el medicamento, a ver cuándo. Ahora repite, mi mamá me mima. Mi mami, ¿Cómo está? O sea, ¿por qué digo que hagan esto? ¿Han visto que muchos cantantes cuando empiezan a cantar se tapan el oído? Para poder realmente escuchar su tono de voz. Porque si no tenemos el oído, no podemos replicar, ¿sale? ¿Qué significa esto? Y como decía Mónica, si yo estoy escuchando un tono de voz, no es que yo lo adquiera, no es que yo lo herede, ¿sale? Podemos quitar a un bebé de aquí y lo llevamos a otro país y va a hablar con el tono del otro país porque es lo que está escuchando, ¿sale? Y nosotros vamos a ir amoldando lo que es el oído, lo percibimos y tratamos de simular ese mismo sonido. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿qué otro sentido requerimos para poder realizar la fonación? Obviamente necesitamos el oído, ¿sale? Sin el oído no podríamos hacer esto. ¿Por qué? Estaba mal dicho, y repito, estaba mal dicho que el paciente sea sordomudo. Está mal dicho, ¿sale? ¿Por qué? Porque estos pacientes que son débiles auditivos, sí tienen sus cuerdas vocales normales, pueden hablar, pueden realizar fonación, pero no lo hacen o tardan más tiempo en desarrollarlo porque no tienen el oído para saber si lo están haciendo bien, si gritan, si están susurrando. Es diferente. Entonces, ojo, el sordomudo ya no existe, es un débil auditivo, ¿sale? Y es por eso que como no tiene el oído, no puede realizar una adecuada fonación porque no tiene una retroalimentación de lo que está escuchando, ¿sale? Entonces, ojo, porque ocupar la palabra sordo-mudo ya consta como un apelativo, o sea, como un insulto, ¿sale? Entonces tengan cuidado con eso. Nunca voy a poner, es que es paciente sordo-mudo. No, es un paciente que tiene debilidad auditiva y capacidades orales diferentes, ¿sale? Entonces ya vimos al niño de aquí de la presentación que realiza lo que es la fonación. Y entonces vemos que la laringe propiamente se encuentra situada en la porción anterior del cuello, pero importante, mide aproximadamente 5 centímetros, pero se relaciona con las vértebras de C3 y C6. Esta es C1, esta es C2, aquí está C3 y desde aquí empieza 3, 4, 5, 6 y donde acaba C6, todo esto es la laringe. ¿Sale? Luis Daniel, si yo te pregunto en el examen de a qué altura cervical se encuentra la laringe, ¿cuál sería la respuesta? Luis Daniel. ¿Entre 6? ¿Entre 6? No, entre C3 y C6. ¿Sale? Abarca todas esas cervicales. Nalibilit. Grande, profe. Entonces dijimos que está a cierta altura lo que es la laringe. A nivel cervical, entonces, ¿entre qué y qué C se encuentra? C3 y 6. Perfecto. O sea, esa sí es pregunta de examen. Ahora, vamos a ver que propiamente es una estructura que está constituida por un esqueleto cartilaginoso. ¿Por qué cartilaginoso? Porque propiamente va a necesitar tener movimiento. Si fuera ósea, tendría que tener articulaciones para poder realizar movimientos. Entonces aquí esos cartílagos permiten que tenga movilidad y una gran cantidad de músculo, pero muchísimo músculo para poder realizar todas las funciones. Este es un corte histológico de la laringe. Todo esto que vemos aquí blanco al inicio en el centro es la luz, o sea, por donde pasa el aire. Pero todo esto que vemos aquí pintado, todo esto es puro músculo. O sea, está muy muscular. Y esto que vemos aquí son estructuras de tipo cartílago. ¿Sale? Entonces, vemos esa gran diferencia.
Tenemos una submucosa y lo importante, van a estar formando una forma de herradura o una C, así como se ve aquí de grandes rasgos. ¿Este cartílago para qué es? Aquí quiero que estén aquí. Forma este anillo de tal manera que esto sea cartílago y aquí de este lado cierra con un músculo de esta forma. ¿Sale? Está el anillo del cartílago y cierra el músculo de esta forma. ¿Sale? ¿Para qué? Imagínate que llega un cuerpo extraño o tú respiras algo como polen que puede ser un alergeno. En la nariz te causa secreción nasal, pero en el pulmón genera un broncoespasmo y te puedes morir. Entonces lo que hace esto es, el músculo responde y entonces hace esto. Puedes respirar por este pequeño orificio, todavía no se cierra, pero de lo que está aquí, este músculo hizo esto, ¿sale? Lo hace primeramente como protección, ¿sale? Pero cuando lo hace de forma violenta, puede desencadenar entonces hasta una crisis asmática, genera un broncoespasmo, ¿sale? Cuando vemos el pulmón o la vía respiratoria, tenemos que hablar acerca de una cosa que se llama la ley del todo, ¿sale? Si hay secreción en la nariz, da por hecho que el pulmón está generando secreción y viceversa. Si yo tengo secreciones en los pulmones, la nariz va a estar generando secreción. Si el pulmón se contrae, también esto y también esto. Es la ley del todo, ¿sale? Entonces, si la laringe hace ese cierre, ¿cómo crees que esté el pulmón? ¿Abierto o cerrado? Cerrado también. Exactamente, Wendy. Hace el cierre completo. Entonces, ese músculo y esa estructura cartilaginosa me sirve para que inicialmente cierre, pero tenga una pequeña entrada, ¿sale? Por aquí pasa el aire. Pero si es muy violenta, la va a colapsar, ¿sale? Entonces, por eso es necesario que tenga esa forma de anillo, para poder tener una función, para tener una estructura, pero también para mantenerse. Ahora, imaginemos que accidentalmente te dan un golpe en el cuello, en esta parte, ¿sale? Entonces, podría colapsar por el puro impacto de la vía respiratoria. Pero ese anillo de cartílago recibe el impacto y no modifica. O sea, tiene que ser un impacto muy fuerte para perforar. Entonces, ¿por qué no es blando como un cachete o como la boca? Porque finalmente ahí sí tenemos que asegurar la entrada de aire ante cualquier cosa. Y entonces tiene ese cartílago en forma de herradura para que cualquier impacto, cualquier lesión, trate de no colapsar la vía aérea. ¿Sale? ¿Sí estamos entendiendo todo eso hasta ahí? ¿Sale? ¿Sí, Alan? ¿Alan Hernández lo estamos entendiendo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, es por eso que debe tener ese tipo de estructura y ese tipo de posición para poder mantenerse. Ahora, esto es un corte transversal de lo que es la laringe. ¿Para qué? Para que veamos la diferencia. Tenemos aquí todo esto, es propiamente lo que es la epiglotis, ¿sale? Tenemos aquí el hueso ioides. ¿Y aquí por qué el hueso ioides es importante? El hueso ioideo es el único hueso que no articula con otro hueso. Pregunta de examen. El hueso ioides no articula con otro hueso. ¿Con qué articula? Con cartílagos y con ligamentos musculares, ¿sale? Entonces, aquí tenemos un ligamento vocal y tenemos aquí el otro ligamento vocal que nos van a permitir hacer la fonación. Si se dan cuenta, tenemos aquí todo esto que es músculo y este músculo nos permite hacer toda la cuestión de la vocalización. Tenemos por acá el cartílago cricoideo que vamos a ver ahorita y aquí ya tenemos propiamente ¿sale? Aquí es importante todo esto, ¿sale? ¿Dónde está? Francisco, ¿me escuchas? Francisco, Sí. si eres de este mundo, manifiéstate. Sí, sí, sí. Pon tu mano cerca de tu tiroides. Mm, Ah,
Ah, Y ahora haz eso mismo, pero moviendo lo que es la tiroides. Muévelo. Ah. Y entonces, de aquí entonces imagínate que yo hago esto. Voy hacia arriba y va a cambiar el tono y hacia abajo cambia igual. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sale? Entonces, desde ahí podemos modificar esa cuestión. ¿Sale? Entonces, entendiendo de esa posición, ¿qué tan la está viéndose? Una cosa importante. Yo te pregunto, ¿saben trabajar? O sea, ¿hay gimnasia para las cuerdas vocales? Sí hay. Sí hay. Hay ejercicios de vocalización donde te van enseñando posiciones de la voz, posiciones de espacio, de respiraciones, pero lo importante, que dependiendo de la posición que tú le des a esa voz, puede ser muy interesante. ¡Ah, puede ser bien molesto! Entonces, dependiendo de la vocalización, vamos a ver cómo cambia ese tono de voz, ¿sale? Entonces, existen ejercicios, ¿sale? Hay cantantes que desde niños le enseñan a sus hijos esos ejercicios y los entrenan. ¿Alguien de ustedes ha escuchado cantar a una niña que se llama Ángela Aguilar, que es hijo de Pepe Aguilar y nieta de Antonio Aguilar? La niña, desde que tiene uso de razón, ha estado en clases y empezó haciendo vocalización de ópera. Entonces, tú escuchas su voz y tú dices, esta no es una voz de una niña de 15 años. O sea, realmente ejercicios y que tiene uso de razón. Entonces, ¿tú crees que su voz es natural? Está muy bien trabajada, ¿sale? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes todavía podrían hacer esos ejercicios de vocalización? ¿O ya es muy tarde? ¿Qué piensas, Miriam Lisbeth Castro? Profe, se traba mucho. Pero bueno, entonces vamos a seguir viendo la presentación. ¿Se está trabando mucho? Sí, bastante. Sí, bastante. Somos un chorro. Mucho. Ahí están otra vez. Ya. Entonces empezamos a la presentación antes de que se vuelva a trabar esta cosa. Y, importante. ¿Qué están viendo en este momento? ¿Me ven a mí o me ven la presentación? A usted. No, lo vemos a usted. Ok. Perfecto. Entonces, retomamos la presentación. Y entonces hay algo que sí tenemos que aprender, ¿sale? Consta propiamente de 9 cartílagos. Repito, consta de 9 cartílagos. De esos 9 cartílagos, 3 son pares y 3 son impares, ¿sale? Pregunta de examen. ¿Cuáles son los 3 que son pares? El cricoides, el tiroides y la epiglotis, ¿sale? La epiglotis, ¿sale? Estos 3 son los que son pares. ¿Cuáles son los que son impares? Lo que son los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes que tienen poca función funcional. Otra forma en que los podemos encontrar a los corniculados son cartílagos de Santorini y a los cuneiformes como de Wurzburg, ¿sale? Eso anótenlo, damos 30 segundos para que lo anoten. Profe, ¿es así o es al revés de lo... Profe, ¿es así o es al revés perdón, de al revés. Los que son pares son los de o- abajo, los impares de arriba. Entonces, si te pregunto en el examen, ¿cuáles son los impares? Son los que dicen aritenoides y son los que dicen aritenoides y Esos son pares, tenemos uno de cada lado. Y los que son impares, cricoideo, tiroideo y epiglotis.
¿Ya lo anotaron todos? Ya. Perfecto. Ya. Ahora, tenemos aquí la estructura y tendríamos que ver uno por uno, pero aquí lo importante que es, tenemos aquí arriba, dijimos al hueso yoides, ¿sale? Roberto, ¿por qué dijimos que era importante el hueso yoides? Porque es el único hueso que no articula con ningún otro hueso. Porque es el único hueso que no articula con ningún otro hueso. Exacto. Articula con aquí el cartílago. cartílago epiglótico y tenemos aquí el tiroideo, inmediatamente abajito, ¿sale? Tenemos esto y tenemos el cricoides de este lado. Si se dan cuenta, justo donde acaba todo este anillo de cartílagos, empieza la tráquea, ¿sale? Empiezan los anillos traqueales. Pero acá tenemos los aritenoides y tenemos el corniculado de esta parte. Los que son pares van a tratar de dar la función de cierre. ¿Qué significa esto? Que tenemos estos cartílagos de ambas partes para poder hacer esto y darle función de cierre, ¿sale? Es como ponerle dos machotes para que esto no se vaya a expandir de más, ¿sale? Es como una liga, vaya, pero de cada lado para poder evitar que esto se expanda de más. ¿Alguna vez han tomado refresco y se les regresa el gas? ¿Y sienten que se les quiere romper hasta la garganta? ¿Nunca lo han sentido? Ok. Hay personas que cuando toman refresco, el gas se expande y entonces hace que esto sientan que va a explotar. Esos cartílagos dan ese soporte para evitar que sea una sobredistensión y se pudiera romper toda la zona de la laringe, ¿sale? Entonces, hay síndromes que hacen que, por ejemplo, el esófago no tiene eso. Y entonces, pasa el esófago. Entonces, Maestro, se está trabando otra ya vimos vez. cuáles son los pares. Trabó mucho. Está cortando otra vez, profe. Es que estamos muy preocupados, yo creo que en este momento. Se corta. Vamos a lo importante. ¿Ven la presentación o me ven a mí? La presentación. La presentación. Ojo, tienen que saber ustedes algo bien importante. No apunten todo eso que está ahí. Hay ligamentos que son extrínsecos y ligamentos que son intrínsecos. Los que son extrínsecos unen a los cartílagos con lo que son las demás estructuras de alrededor. Los que son intrínsecos realmente funcionan para sostenerse a sí mismo lo que es la laringe, ¿sale? Hay muchos, ¿sale? Hay muchísimos. Y de los intrínsecos, otro tanto, ¿sale? Entonces, por el amor de Dios, no los vayan a apuntar. Hay intrínsecos, hay extrínsecos, ¿sale? Párale de contar, ¿sale? Porque si yo me pongo a preguntar uno por uno, me voy a acabar tu disco duro, ¿sale? Yo necesito que tu disco duro te sirva para periférico, para epidemiología, para estadística, para cuando te llega tu carta de que ya reprobaste, o sea, cosas de ese tipo, ¿sale? No para tantos ligamentos. Entonces, hay que saber básicamente nada más que hay dos tipos, extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos unen a la laringe, a los cartílagos, con las demás estructuras de alrededor. Y los intrínsecos le dan posición interna, o sea, mantienen sostenida la posición y la forma de la laringe. ¿Sale? Gaby Espinosa, ¿estamos de acuerdo? Gaby Espinosa huyó, pero dejó a su hermana. Adriana, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Mitzi Morales. Ah, chingado, me cambiaron aquí los apellidos. Mitzi, ¿estamos de acuerdo? Mitzi Vázquez. Perfecto. Gaby, ya apareciste. Habías huido. Entonces, tenemos extrínsecos e intrínsecos. Y pasa exactamente lo mismo cuando hablamos de los músculos, ¿sale? Cuando hablamos de los músculos, hablamos exactamente
de eso mismo. O sea, no te voy a pedir que te aprendas cuáles son los que son los depresores de la laringe, cuáles son los elevadores de la laringe. O sea, imagínate aprenderse todos estos músculos. Yo que sí es lo que necesito, que sepas que hay músculos extrínsecos y que esos músculos extrínsecos generan la depresión y la elevación de la laringe, ¿sale? Los músculos extrínsecos generan la depresión y la elevación de la laringe, ¿sale? Entonces, eso sí necesito que lo sepamos. Y entonces, vamos para acá. Alan Hernández. Sí, profe. Los músculos extrínsecos hacen dos movimientos. ¿Cuáles son esos dos movimientos? Depresión y elevación de la laringe. Muy bien, ¿sale? Te ganaste tu taco de pastor con doble piña. Muy bien, Alan, ¿sale? Entonces, ¿aquí qué pasa? Tenemos que entender que hay muchos músculos, muchos pequeños músculos que interactúan. Yo todavía estoy esperando el paciente que llegue a consulta y que me diga, oiga, siento que mis músculos depresores de la laringe no se están moviendo muy bien. ¿Me los podrá revisar? Y yo diga, oh, claro que sí, vamos a revisar tus movimientos de depresión laringea. O sea, no sucede. Entonces, aquí ¿qué es lo importante? Que sepamos nada más que realizan dos movimientos y como lo dijo Alan, hacen un proceso de depresión y uno de elevación. ¿Sale? Eso es en cuanto a lo que son los músculos que son extrínsecos. Ahora, ¿de dónde llegan los nervios que van hacia la laringe? Nuevamente aquí tienen que ver con la cuestión del vago, ¿sale? El vago propiamente nos van a dar la sensación para que la laringe haga todo su proceso, ¿sale? Hace todo su proceso. Ahora hay un gran problema. ¿Qué movimientos hacían los ligamentos intrínsecos? Los intrínsecos nada más dan posición. Los extrínsecos suben y bajan la laringe. Pero los intrínsecos nada más dan posición, dan forma. Son como los ligamentos. Gracias. Entonces, ahora, ¿qué número de nervio es el vago, Brian? Ustedes ya vieron el sistema nervioso central. Ya se aprendieron la mnemotecnia de los nervios faciales, ¿no? ¿No les dieron ninguna mnemotecnia? No. Ok. Ahora, Brian, ¿cuál es el nervio facial? El nervio 10. ¿El nervio 10 cuál es? El vago. Exactamente. El vago. El vago, exactamente. Entonces, el vago, ojo, es un nervio sumamente importante. ¿Por qué? Porque pasa atrás del ojo de ambos, pasa justamente por detrás de la faringe, pasa y da inervación a la laringe, pasa y da inervación al estómago y al corazón, pasa por atrás del intestino y llega hasta la vejiga, ¿sale? ¿Será un nervio pequeño o es un nervio largo? Muy largo. Largo. Y hay un problema grande. El vago, como su nombre lo dice, no es de confiar, ¿sale? ¿Por qué? Porque desgraciadamente yo puedo generar, ojo, un reflejo vasovagal. Repito, un reflejo vasovagal. ¿Sale? ¿Qué hace ese reflejo vasovagal? Si yo estimulo alguna parte por donde corre ese nervio, el nervio vagal, puedo generar un broncoespasmo, un paro respiratorio, inclusive. Cuando tú ves una persona que tenga mucha taquicardia, o sea, tiene acelerado el corazón, la primera medida que debes de hacer antes de darle medicamentos, con tus dos deditos, apriétale los ojos. No tan fuerte, pero apriétaselos. ¿Cuánto tiempo? Unos 10 a 15 segundos. Lo oprimes.
Con eso vamos a apretar el nervio vagal. Y al comprimir el nervio vagal, vamos a evitar que haya tanta estimulación y el corazón de estar así, poco a poco, empieza a latir un poco menos. ¿Sale? Por eso es peligrosísimo darse masajes en los ojos. ¿Por qué? Te relajas, porque te está disminuyendo la frecuencia del corazón. ¿Sale? Cuando queremos intubar a un paciente, por ejemplo, intubamos y metemos una sonda, pero ojo, antes de intubar, hay una cosa que se llama sonda nasogástrica, ¿sale? Que se la ponemos a algunos pacientes porque tienen dolor, ¿sale? O para hacer lavados gástricos. Y metemos la sonda por la nariz, viaja y llega al estómago. Si tú la metes a presión y estás pique y pique y pique porque no coopera el paciente, porque no cabe, estás estimulando el nervio vagal y le podrías provocar un infarto al paciente, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra, está la tiroides, tóquense su pulso, sienten el pulso o no lo sienten. Si no lo sienten, tienen que ir corriendo con Funesa para que les ayuden, ¿sale? ¿Qué es lo que sienten? Siempre decimos que los paquetes neurovasculares van. ¿Qué significa eso? Vena, arteria, nervio. Por eso van. Vena, arteria, nervio. En esa posición. Entonces, si está corriendo por ahí la arteria, al ladito está la vena y al ladito está el nervio. Entonces, hay personas que comprimen esto y también sienten relajación, se sienten calmadas, porque la frecuencia cardíaca, de estar muy acelerada, poco a poco va bajando. Cuando yo intubo, misma situación. Si yo estoy pique y pique en la vía respiratoria, le puedo provocar un paro, ¿sale? Por eso es que hay muchas ocasiones en que un paro cardíaco puede surgir por otro tipo de cuestiones. Por eso cuando una persona tiene mucho hipo, una persona ya grande, no ustedes, tiene mucho hipo, el hipo le llamamos singulto. ¿Sale? Es el nombre correcto del hipo, singulto, ¿sale? Si el paciente tiene singulto, entonces decimos que es un sucedáneo de un infarto. O sea, el cuerpo te está avisando con otro tipo de síntomas que el corazón tiene un problema. ¿Y por qué se da? Porque el corazón está estimulando al vago y le da el reflejo hacia arriba. Y tiene el diafragma, tiene el estómago, tiene la vía respiratoria y tiene ese... O sea, es una contracción causada porque el vago entiende que abajo hay un daño, ¿sale? Entonces, si tú ves un paciente adulto mayor y tiene mucho hipo que no se le quita, ¿pensarías que tiene indigestión o que se puede estar infartando? ¿Que se puede estar infartando? ¿Sale? Entonces, hay que tener cuidado con ese reflejo, ¿sale? Ahora, si yo te pregunto en el examen, ¿cuál es el nervio que inerva a lo que es la laringe? ¿Cuál sería la respuesta, Alison? ¿Cuál es el nervio? Yasmín, cariño, ¿cuál es el nervio que inerva a la laringe? Nervio vago. Así es, el nervio vago. ¿Sale? Entonces, vamos a ver las últimas dos partes que nos están haciendo falta aquí de la presentación, antes de que el internet se vuelva a poner loco. Y tenemos que ver las arterias, ¿sale? Ojo, aquí tenemos el nerviecito laringeo recurrente que viene parte de lo que es el vago. Tenemos aquí abajo lo que es la tráquea, tenemos aquí el arco aórtico, y de aquí viene lo que es la arteria carótida común izquierda y la carótida común derecha. Estas arterias nos van a estar dando 3 arterias principales, y eso sí quiero que lo aprendan porque es pregunta de examen. La arteria laringea superior, la arteria cricotiroidea y la arteria laringea inferior. Repito, la laringea superior, la cricotiroidea y la laringea inferior. ¿Sale? Son las 3 arterias que dan circulación a la laringe y todas son parte de la rama de las carótidas, ¿sale? Ya sea de un lado o del otro, ¿sale? Pero son básicamente 3 arterias. Aldo. Mande, profe.
¿De qué arteria grande es que surgen las arterias que dan a la laringe? ¿Cuál es el tronco? De la aorta. No, pues todas salen de la aorta, te lo juro, pero un poquito más arriba. Una cosa que empieza con carótida. La carotiroidea. ¿Cuál? Ojo, chécate la pregunta, y eso es lo que quiero. La primera sí es la aorta, es un hecho, pero la siguiente es la carótida, que es la que sube por lo que son los vasos del cuello. Y ahí me va a dar 3. La laringe superior, la cricotiroidea y la laringe inferior. ¿Sale? Nada más piensa que es un cilindro que tienes que partir en 3 partes. Y arriba, pues es superior, abajo es inferior, y en medio tienes a la tiroides con la cricoides, entonces cricotiroidea. ¿Sale? Juan, si eres de este mundo, manifiéstate, Juan. Sí, dígame, profe. ¿Sí me escucha? ¿Cuáles son las 3 arterias, entonces, que nutren a la laringe? No. ¿Cuáles son las 3 arterias? Sí. Sí, es esa de superior, la inferior y la cricotiroidea. Sí. Muy bien, Juan. ¿Sale? Entonces, vamos a ver ya al final que ya para la cuestión venosa es algo igual de sencillo. Porque vamos a tener realmente un plexo venoso. Pero ese plexo venoso todas llegan a la yugular. ¿Sale? Importante. Tenemos la vena laringea superior, tenemos la vena laringea media y la vena laringea posterior. O sea, aquí no es cricotiroidea, aquí decimos que es media. ¿Sale? Entonces, aquí bien importante, tenemos las 3 ramitas de venas. Esto drena para acá, esto drena para acá y esto drena hacia acá. ¿Sale? Ahora, entonces, tenemos 3 venas que son las que llegan al sistema venoso. La superior, la media y la posterior. ¿Sale? Yuremi, si eres de este mundo, manifiéstate. Mande, profe. ¿Cuáles son las 3 venas que drenan la sangre de la laringe? Es superior, media y posterior. E inferior. ¿Sale? Ah, sí. Entonces tenemos esas 3 importantes. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de tiroides, realmente hablamos de cilindros que casi todos se parten en 3. ¿Sale? Y ahora, ¿qué pasa con las cuerdas vocales? Cuando estamos haciendo la fonación, dijimos que se cierran, como lo hicimos ahorita con las manos, para dar cierto movimiento. Y cuando estamos respirando, esto se abre. Tenemos las cuerdas vocales normales y aquí tenemos unas cuerdas vocales que están inflamadas. Vemos cómo el espacio aquí se perdió acá. Y entonces, cuando tenemos las cuerdas vocales así, el paciente dice, es que tiene ronquera. ¿Sale? Alejandra, si un paciente te dice que está ronco, ¿qué entiendes tú como que está ronco? Que las cuerdas vocales se cerraron. Se están cerradas y se escucha, es que me duele la garganta. ¿Sale? Entonces, tiene inflamadas las cuerdas vocales y el problema aquí es que alteran la voz. ¿Sale? ¿Han escuchado a alguien que está ronco alguna vez? Entonces, ojo, si tú escuchas a una persona que tiene la alteración de la voz, decimos que es disfonía, es el nombre científico para esto. Disfonía. ¿Sale? Tiene dificultad para generar sonidos, disfonía. ¿Sale? Y si de plano no puede hablar, entonces no es disfonía. En ese caso decimos que está afónico. ¿Sale? Como cuando tú vas a un concierto, gritas a todo lo que da, cantas, le dices, ¡ay, hazme un hijo! Y toda la cosa. Entonces, tanto que gritaste, inflamaste las cuerdas vocales y entonces quedas afónico. ¿Sale? Ahora, es igual la tos que se genera, el ruido,
Cuando está enferma la faringe, que cuando está enferma la laringe, no. Cuando está enferma la laringe y hay proceso inflamatorio y hay muchas secreciones, da una tos de tipo metálico, ¿sale? Metálico, ¿sale? Decimos que inclusive se escucha como una tos de foca. ¿Sale? ¿Nunca lo han escuchado? Es un proceso muy común, desgraciadamente. Entonces, vas a escuchar esto y entonces tú por el puro oído, eso no es una tos de la faringe. Entonces, ¿qué es lo que está enfermo? Las cuerdas vocales, y entonces el paciente no tiene una faringitis. Lo que tiene es una laringitis o una laringotraqueitis, dependiendo de qué tanto sea lo que esté molestando. ¿Sale? Tú por puro oído ya sabes el diagnóstico del paciente. Ya sabes lo que le vas a dar. Todavía no sabes ni su nombre, pero ya sabes por el puro oído. ¿Sale? Entonces, ¿ya entendimos esto? Perfecto. Y entonces vámonos rápido a la presentación antes de que el internet vuelva a trabajar en contra de nosotros. No, esto no. Esto tampoco. Aquí sí. Ahora, estas son las cuerdas vocales que tendremos que tener normales, ¿sale? Vemos los dos pilares de un lado, una V bonita, pero si tiene úlceras por algo que la lastimó, entonces ya no puede hacer el cierre completo, se va a fugar aire, va a haber problemas de la voz. Un pólipo. Hay pacientes cantantes que dejan de cantar por pólipos o por nódulos, y esto genera un cuerpo extraño que está alterando toda esa cuestión. Dejan de cantar por eso. Una parálisis, vemos que una sí se contrae y la otra no, por una lesión a nivel del nervio vagal. Y aquí de plano, cuando tiene cáncer, pues no hay forma de que el paciente pueda estimular la voz que tenía anteriormente. Ustedes vieron, Héctor, ¿Qué pasó? ¿quién es o quién fue el príncipe de la canción? ¿Quién fue? José. Puro Bad Bunny, pero bueno, qué bueno que sí supiste quién era José José. José José, si tú escuchas una canción de cuando él era muy joven, tiene una voz privilegiada, una vocesota, una voz inmensa. Y decía, qué difícil fue de... O sea, escuchabas el tono de voz. Pero de momento, ¿alguien vio Mi Gorda Bella, o no sé cómo se llamaba la telenovela donde salía con Angélica Vale y Angélica María? La fea más bella, profe. Esa cosa, no se ven cómo se ven. Entonces, ¿cómo era la voz? Sí, manita, necesito que regreses. O sea, ¿era la misma voz que tenía en su momento? O sea, ya cantaba y daba tristeza, no daba gusto verlo. ¿Sale? Entonces ya salían videoclips y nada más salía como abrazando y como que movía las manitas. O sea, no tenía voz. ¿Sale? ¿Qué pasó? De tanto alcohol generó parálisis y posteriormente tuvo nódulos y pólipos. Entonces, aquí la cuestión es que por tanto que se metió y tanto daño que se hizo, pues se fregó la voz. ¿Sale? Entonces, ustedes han escuchado, por ejemplo, cantar a... ¿Quién ha mantenido la voz? Es que ya es viejito a lo mejor, pero... ¿ustedes saben quiénes son los Rolling Stones? Sí. ¿Sale? El cuate de Mick Jagger canta igual ahorita que hace 30 años. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que se haya metido y demás, se ha cuidado la voz, ha cuidado sus cuerdas vocales. ¿Sale? A lo mejor tiene la nariz deshecha de tanto polvo, pero la voz la mantiene. ¿Sale? Entonces aquí el asunto ¿cuál es? Importante. Si tú cuidas tu voz, obviamente la voz se va a estar manteniendo. Pero si tú la desatas y la atacas o hay algún proceso que le esté afectando, pues ya no es igual. ¿Ustedes creen que una cantante de ópera cantaría igual antes que después de ser operada por un cáncer en las cuerdas vocales? Desgraciadamente no, ¿sale? No va a tener el mismo tono de voz, ¿sale? Inclusive hay gente, y no es mentira, las intuban
y los dejan ahí 7 días, 15 días intubados. Primero Dios despiertan, y cuando despiertan, no es el mismo tono de voz, ¿sale? Por la posición de las cuerdas vocales, ¿sale? Entonces, prácticamente cualquier cosa que esté afectando las cuerdas vocales, de alguna forma o posición, va a estar alterando la voz, ¿sale? Chavos, hasta ahorita, dudas, preguntas, cosas que les venga a la cabeza. ¿Todo en perfecto descontrol? Perfecto. Sí, profe. Entonces, ojo importante. ¿Quién es? Ay, yo, es que ve que ¿Quién? había dicho que es Daniela. Ah, Daniela, ¿qué pasó? Es que ve que había dicho que las cuerdas vocales se daban en 3 etapas de desarrollo y solo La tercera. Ajá. Sí. La tercera se da cuando tenemos la estimulación de la hormona del crecimiento y ciertos estímulos hormonales sexuales. Y entonces cambia la voz entre los 12 a los 16 años. ¿Sale? Por eso es que, por ejemplo, tú escuchas a Luis Miguel chiquito cuando grita, ¡no, mi pierna, mi pierna! O sea, canta muy diferente ahorita que canta en un concierto. O sea, su voz cambió. Entonces, esa vocalización se modificó por los caracteres de la hormona del crecimiento y las hormonas sexuales. ¿Sale? Por eso dices, ¡ay, Pablito! Ya le dijiste, no soy Pablito, ya soy Pablo. ¡Ay, güey! ¿Sale? Entonces cambia el tono de voz por eso. ¿Sale? Muy bien, Daniela, qué bueno que me recordaste, porque te lo iba a preguntar y no te lo ibas a poder saber. ¿Sale? Entonces, chicos, yo sé que es bien pesado ver las clases en línea. Se los juro que también para mí es el triple de pesado el tratar de darlas. Espero que sean entendibles, porque si no, qué barullo. Pero bueno, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy o a más tardar mañana les voy a subir el cuestionario para el fin de semana acerca de la clase del día de hoy, ¿sale? Los que no hayan subido todavía su práctica individual, o sea, la que hicieron de equipo, recuerden que me la tenían que mandar por correo, muchos ya lo hicieron, si no es que todos, y aparte cada uno de ustedes debe de subirla para que yo les ponga otra calificación, ¿sale? Es una manera de tratar de ayudarlos para que tengan una calificación con 10 y ese promedio pueda subir un poquito. ¿Sale? Si alguien dice, no, yo no quiero que me ayuden, pues no lo hagan, no hay ningún problema. ¿Sale? Importante, me parece que está abierta la pestaña hasta el día de hoy. Entonces, si alguien no lo ha hecho, corra a hacerlo, porque es una calificación importante. ¿Sale? Entre el día de hoy, a más tardar mañana, estaré subiéndoles el cuestionario, y ese cuestionario estará disponible hasta el domingo a las 23:59 de la noche. ¿Sale? Es un cuestionario acerca de la laringe, ¿sale? A lo mejor subiré 10 preguntas y a lo mejor les aparecen 5, ¿sale? Pero ¿qué es lo importante? Y lo bien importante. Necesito que en lo posible se pongan a estudiar fuerte, porque si se dan cuenta son muchas preguntas de anatomía, ¿sale? Entonces, ya en el momento del examen, esto se puede complicar. Entonces, hay que ver que todo quede bien entendido. No que lo aprendas. Si yo lo aprendo, se me olvida. Si yo lo entiendo, es más difícil que se me vaya de la cabeza. ¿Sale? Entonces, ya saben hasta cuándo es el cuestionario, saben de qué tema es, saben que deben de subir la práctica. Y, importante, jefa de grupo. Mande. No sé si tenemos otra práctica el día lunes o el día jueves, necesito revisarlo, ¿sale? Entonces, importantísimo. Me pongo a revisar esto en unos minutos y te mando un mensaje en un ratititito al grupo. Sí tienen un grupo de respiratorio, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Ya me metieron? Sí. Ya. Entonces les subo en el grupo si es el lunes o es el jueves o es el viernes. ¿Qué tenemos clases? ¿Martes y viernes o lunes y viernes? Martes y viernes, ¿no? Martes y viernes. Para ver si va a ser el martes o va a ser el viernes la práctica, ¿sale? Les platico de una vez. Chicas,
Necesito que tengan el pelo recogido, uniforme, no pueden ocupar otra ropa independiente. Hagan de cuenta que estamos entrando al laboratorio de la escuela, ¿sale? Como parte de sus evidencias para esa práctica, voy a necesitar que se tomen una foto de cuerpo completo, que se vea que traen zapatos, de cómo debe de ser su uniforme y demás, ¿sale? Necesito que el pelo esté recogido. Vaya, hagan de cuenta que estamos en ese momento en el laboratorio, ¿sale? Necesito que para ese momento, misma situación, les voy a dar ciertas cosas o ciertos materiales que deben de tener ahí a la mano para poder realizar la práctica. Lo sé, es difícil el querer adaptar una práctica a domicilio. Si no tienes lo que te pido, trata de tener algo muy cercanamente posible. Yo te voy a tratar de adaptarlo para que sean cosas que tengas ahí a la mano, ¿sale? No quiero que por una plastilina o un pincel tengas que salir de tu casa. Por mí, ustedes deben de ser héroes abajo de su cama, ¿sale? Ahorita es como realmente van a estar seguros. No tienen una idea de la cantidad de gente que me ha tocado ver mal, que me ha tocado ver mandar al hospital, y peor aún, conocidos, amigos, familiares que han fallecido. Entonces, por favor, guarden esa distancia. Si pueden evitar salir, si pueden evitarlo, no salgan. Si salen, así como llegan a casa, así entro, me encuero y me cambio de ropa. Y si es posible, dense un baño, porque realmente la situación está muy fea, ¿sale? Entonces, no lo digo por fastidiar, lo digo por tratar de cuidarlos, porque los quiero, los aprecio, los estimo. Y me sería muy triste el saber que alguno de ustedes o alguno de sus familiares pudiera tener algún problema, ¿sale? Entonces, si no hay más dudas, ya más en un ratito me pongo de acuerdo con Jennifer para mandarle mensaje y espero que todo esté muy bien, ¿sale? Les mando un abrazo y que el manto de San Domínguez los proteja en los tiempos del COVID. Cuídense muchote, estamos al pendiente. Igualmente. Adiós. Igualmente, profe, hasta luego. Bye, profe. Hasta luego, profe.